Si accedes a la página web de nuestro monasterio, puedes entrar en la tienda online, donde hemos colgado todos los productos de repostería que hacemos y un montón de artículos religiosos. Llévatelos a casa. Muy buenas, familia. El mes pasado me mandaron un trabajo de la asignatura de Psicología de la Religión sobre una parte del libro que se llama Creer después de Freud, de Carlos Domínguez. Parte de mi trabajo sobre este libro fue una reflexión acerca del capítulo 7. Y yo creo que este capítulo es muy bueno. Te hace pensar cómo me relaciono con el Señor, cómo es mi encuentro con el Señor, y acercarme cada vez más al Dios verdadero, al Dios de Jesús de Nazaret, y no a algo parecido, como ya veremos. Me hizo pensar lo que expone Carlos Domínguez sobre la culpa. Para él, la Iglesia, en general, se centra mucho en el perdón, en estar completamente limpios antes de acercarse a Dios, cuando en realidad Jesús convivía con los pecadores y comía con ellos, y para hacer las curaciones no pedía el arrepentimiento del pecador, sino la confianza en Él, la adhesión a Él. En el Evangelio nunca vemos que Jesús, ante un leproso, ante un pecador, le pidiese antes que se arrepintiese, le pedía la fe. Eso sí, el autor no quita valor al sacramento de la penitencia. Él habla más de una culpabilidad negativa, o sea que el perdón está bien, pero la obsesión de pedir perdón por sentirse sucio ante Dios, no, ya lo veremos. Esta concepción, como digo, de pedir perdón necesariamente antes de cualquier cosa, muestra una psicología inmadura, que hace que también la fe lo sea. O sea, quien tiene una psicología inmadura tiene una fe inmadura. Todos somos inmaduros, pero hay grados. Y también falta de elementos afectivos e intelectivos que armonicen nuestra vida, donde yo creo que entra la adhesión afectiva a Jesús. Tarea nada fácil. Sobre la adhesión afectiva a Jesús hablo en el vídeo de los votos, en el apartado sobre todo del voto de castidad. Una persona con este problema no ha dejado todavía al Dios del niño, al Dios justiciero, legalista y duro, esta imagen proveniente de un padre que se interpone entre la madre y el niño, como Freud lo explica. Un Dios concebido como omnipotente y absoluto, pero mal entendido. Porque obviamente Dios es omnipotente y absoluto, pero no de una manera como de muy superior, sino como alguien que simplemente lo puede todo, pero no que por eso se engrandezca y tú seas un gusanillo que pintas ahí delante. Cuando nos comportamos así, más bien entendemos a Dios como alguien poderoso e intolerable, a la que no le valen las medias tintas en ningún aspecto. No hay lugar para el diferente, para el sucio. Es el perfecto sustituto y el aliado de nuestra voluntad de dominio. Después de todo, influye mucho cómo nos vemos a nosotros mismos en nuestra relación con el Señor. Muchas veces, igual que proyectamos cosas nuestras en otras personas, pues proyectamos en Dios también cosas nuestras. De hecho, las personas más intransigentes con ellas mismas, pero en plan mal, no por percepción, sino por alguna herida que tengan, son las que más ven a Dios como justiciero, como legalista, como ahí que esta es la ley y esta es la ley. Y en cambio las personas más abiertas, más cariñosas, más tal, pues ven a Dios de esa manera. Que esto nos puede hacer pensar que, bueno, a qué clase de Dios estoy rezando. ¿Es una persona que es alguien que yo me invento? Pues a ver, no, Dios existe, ¿vale? Pero muchas veces nosotros somos obstáculo para encontrar al Dios verdadero, al Dios de Jesús de Nazaret, y no a una imagen nuestra. Esto no significa que siempre y en todo lugar y en todo lo que hagamos sea una imagen de Dios a la que me estoy dirigiendo, sea una imagen mía proyectada en Dios a la que yo me estoy dirigiendo. Esto es un caso pequeñito. Este Dios espejo, que es reflejo de lo que yo siento por mí o de lo que yo siento en mí, genera una ambivalencia. Es el Dios adorado como poderoso, después de todo es Dios, pero también odiado como enemigo del hombre, como espada en mano. Entonces nuestra tarea es pasar al Dios deseado, encontrarse con el amor de un Dios que sale al encuentro del Hijo pródigo con los brazos abiertos, encontrarse con el Dios de Jesús y con Jesús, que también es Dios misericordioso y santo, que se entregó por nosotros y por nuestra salvación. Encontrarse con ese Dios que le dice: Zaqueo, baja enseguida, que me voy a hospedar en tu casa.
Y eso que Zaqueo tenía pecado y luego se arrepiente. Y Jesús no es condescendiente con ese pecado, o sea, Él no quiere que Zaqueo sea pecador, pero está por encima de todo eso. Y toma la iniciativa y le dice, ven, que me voy a hospedar en tu casa. Pues ese es Jesús, el que por encima de todo lo negativo que somos, Él también ve que somos hijos de Dios y que somos estupendos. Y se acerca a nosotros como un amigo, como un padre, como un hermano, como un esposo, pero de un tú a tú. La relación con Jesús o con Dios debe de ser una relación gozosa, dando lugar a la amistad, sin pasar por una humillación. Que la humildad y reconocernos pecadores es importante, pero no la humillación de decir yo soy un gusano y no valgo para nada, porque, vamos a ver, la humildad es andar en verdad. Y que tú digas que no vales para nada es mentira. Puedes tener cosas negativas, pero también tienes cosas estupendas. Y aquí es donde entra el perdón que propone Carlos. En este caso ya no se pediría perdón porque yo soy un asco, sino porque la luz, el encuentro, la amistad, el gozo que yo siento delante del Señor me invitan a querer limpiarme. Es como en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración creada por Jesús, o sea, está compuesta por Él, no ha sido revelación a ningún santo. ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? Primero con una alabanza. Bueno, primero con un acto de fe, Padre Nuestro. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, creo en ti. Vale. Pero luego con una alabanza. Santificado sea tu nombre. Luego pide, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, hágase tu voluntad. Y luego ya sí, perdona nuestras ofensas. Cuando ya ha pedido perdón por las ofensas, sigue pidiendo más cosas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La apertura del corazón de Jesús hacia uno mismo nos enseña a entrar en el mundo del otro. Sentirnos amados nos ayuda a amar, sentirnos perdonados nos ayuda a perdonar, comprendernos nos hace comprender mejor a los demás. Todo lo que yo trabaje en mí y todo lo que yo sienta que Dios u otra persona hace por mí, me ayuda en mi relación con el otro. Esto hace crecer mi madurez psicológica y religiosa que van a la par. Esto nos da un poco de respuesta a lo de si Dios es un espejo siempre, si Dios existe o me lo he creado yo. Claro, si yo soy infantil psicológicamente hablando, o inmadura, mejor dicho, psicológicamente hablando, pues me relaciono con Dios de una manera inmadura. O sea, conforme yo voy creciendo interiormente, puedo relacionarme con Dios mejor y llegar al Dios verdadero. Además, el conocimiento profundo de ser perdonado nos hace pasar de gastar energías por buscar la propia salvación, porque, ay Dios mío, estoy embarrada del todo, esto hay que limpiarlo como sea, a emplearlas en transformar la sociedad, ¿vale? Puedo estar embarrada del todo, pero Dios me perdona, Dios me limpia. Entonces, ya no soy yo a fuerza de puños la que se tiene que limpiar, ¿vale? Pues vamos a trabajar con Dios por el bien común, por traer el reino aquí. Avanzando en la lectura nos topamos con una de las soluciones para superar el encuentro con Dios desde la humillación y la culpabilidad, y es pasar de la culpa que destruye a la culpa que construye. De reconocer dos tipos de culpa podemos deducir que no siempre este sentimiento será patológico. De hecho, la culpa es buena. Sin culpa estaríamos desorientados. Es un signo de madurez. La culpa es como esa alarma de decir, uy, la he liado. Y sirve para darnos cuenta, porque si no nos diésemos cuenta no podíamos mejorar. O sea, la culpa es un instrumento. De hecho, las cosas son ni negativas ni positivas. Lo que pasa es que de algunas cosas nosotros podemos hacer negativo o pecado. De esa alarma, para que yo me dé cuenta de que he hecho mal, yo lo puedo convertir en algo negativo, en algo para matarme, para humillarme. De la culpabilidad hablo en otro vídeo. Por ejemplo, del hecho de comer simplemente. Yo lo puedo gestionar mal y aparece el pecado de gula. De la virtud del descanso. Yo lo puedo gestionar mal y aparece la pereza. También somos seres sexuados. Y la atracción sexual hacia el otro es muy buena y muy necesaria, si no nos extinguiríamos para empezar. Ahora lo puedo generar mal y aparece la lujuria. O sea que nada es positivo ni negativo, es como yo lo haga. Querer algo, querer tener pretensión de mejorar. Por ejemplo, ya sea económicamente, espiritualmente, por ejemplo, económicamente, bien, es necesario, pues si tú quieres trabajar más, ganar más, tener un puesto mejor, pues esto está muy bien, no pasa nada.
Ahora, si lo gestionas mal, aparece la avaricia. Espiritualmente, por ejemplo, en el mismo sentido, pues aparecería la envidia, el enfado o sentirnos dolidos. Pues está muy bien. O sea, si algo no me gusta, aparece indignación y está muy bien, porque si no me indignase, me daría igual todo. Ahora, lo que no está bien es la ira, etcétera, 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 etcétera. Volviendo a nuestro libro, los dos tipos de culpa que aparecen es la culpabilidad depresiva, que surge como expresión del daño realizado y que lleva a la conversión. Es la culpa buena. Sentirnos tristes por haber cometido un error, pero que eso sea trampolín para mejorar. ¿Ves? Tristeza. La tristeza no es mala ni es buena. Depende cómo tú la gestiones. Segundo tipo de culpa, una culpa persecutoria, angustiosa, infecunda, destructiva, de autodepreciación. Esta culpa no tiene en cuenta el daño realizado, tan solo es el fruto del miedo a perder el amor del otro. Por tanto, es una culpa egocéntrica, es una obsesión de perfeccionamiento narcisista, que además concibe la perfección como una tarea a fuerza de puños, como el que se quiere limpiar a fuerza de sí mismo, ¿no? De pecado, por ejemplo. Y no entiende la perfección como una oblación agradable a Dios, desde el amor a Dios, desde el amor a Él. Es decir, tú puedes intentar hacerte santo de dos maneras: a fuerza de puños y esforzándote y viendo que no puedes y que eres muy pequeño, y estando ahí, que del esfuerzo que estás haciendo hasta te portas mal con los demás porque estás irritable. O decir, bueno, pues yo voy a intentar hacer las cosas lo mejor que pueda, como un regalo agradable a Dios, y Él que me ayude a hacerlo, que es la manera correcta, la que te invito a hacer. El problema surge cuando Dios, ante el que nos situamos, nos devuelve permanentemente una imagen negativa de nosotros mismos, cuando su presencia no mueve el gozo de estar delante de Él, cuando no es sinónimo de vida y de alegría. Este Dios obviamente no es el Dios de Jesús de Nazaret, sino un Dios espejo, como hemos mencionado antes, que nos devuelve sentimientos que sentimos por nosotros mismos. Dios nos ama, y si nos dejamos amar por Él y nos empezamos a valorar, nuestra relación será más sana. Y por último, quería señalar la gratuidad del perdón, del amor y de la salvación de Dios. En el punto 6 del capítulo 7, el autor nos hace ver que Dios no envió al mundo a Jesús para que muriese. Dios no necesita ni una gota de sangre para poder perdonar. ¿No es acaso la crucifixión de Jesús el fruto de la crueldad de la época y no de la hazaña de Dios? O sea, Dios no envió al mundo a Jesús para que lo crucificasen y para que se desangrase vivo. Si envió al mundo a Jesús, bueno, pues para salvarnos, y sabía que tenía que morir, pero si murió de esa manera y no de otra es porque era la cultura que había. Jesús en Juan 18:37 dice: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. O sea, Jesús vino a dar testimonio de la verdad, no vino a morir por morir. Y en Marcos 1:38 Jesús le dice a sus discípulos: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido, a predicar, a salvarnos. ¿Que tuvo que dar la vida? Sí. ¿Que sabía que iba a dar la vida? Sí, desde el principio. De hecho, lo vemos en Lucas 9:22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, porque efectivamente la muerte de Jesús es expiatoria, es para limpiar, pero no debemos poner solo el acento en esto. Con esto el autor no pretende eliminar el significado de la acción sacrificial cristiana, del ayuno, de la penitencia, sino advertir el peligro de hacer un sacrificio por matar algo de nosotros mismos, como reparación al pecado. O sea, está muy bien que yo, para mejorar, para reparar, para cualquier cosa, para ser mejor, para eliminar un vicio, haga o no haga o deje de hacer algo y se lo ofrezca a Dios. Pero no está bien matarme a penitencia porque yo soy un asco y me tengo que autolapidar para que Dios esté contento. Eso es el Dios del Antiguo Testamento y ni siquiera. Entonces, trabajemos por integrar la culpa, para convertirla en una luz que guíe nuestro caminar y no en un elemento de tortura. De esta manera estaremos cada vez más cerca de encontrarnos con el Dios del amor, que nos dice: hoy quiero hospedarme en tu casa. Como te ha encantado este vídeo, que lo sé yo, te suscribes al canal, le das like y miras este vídeo que te dejo por aquí. Hasta pronto.